Bien, vamos a ir a la palabra, así que lo invito a que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 14. Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Lo tenemos, Génesis 14, versículo 20. Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria al Señor. Título del tema de hoy es Hablemos de dinero. Dígale al que tiene a su lado: hablemos de dinero. ¿A qué obedece el título del tema de hoy? Muchos se han acercado a mí, no solo de la iglesia, sino de otras congregaciones, porque es un tema bastante, quiero decir el término, torcido. Hoy en día ese tema está torcido, está mal interpretado. Así que, como iglesia de sana doctrina, tenemos que tener claridad frente al tema de los diezmos. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Gracias. Así que vamos a abordar ese tema. Ya la iglesia va cabalgante hacia sus 3 años. Y no habíamos hablado al respecto, habíamos tocado algunos matices, pero hoy vamos a profundizar en ese tema. Bien, dice allí Abraham que da los diezmos. ¿Cuál era el contexto de esta palabra? Dice que estuvo en una guerra, ¿cierto? Y cuando regresa al Melquisedec, a un sacerdote, ¿qué hace Abraham? ¿Le entrega los diezmos? De todo, la 10ª parte. Génesis 28, 22, avancemos allí. Está hablando ahora de Jacob. Dice la palabra: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Allí está Jacob, está el nieto. ¿Qué está haciendo? Diezmando. Está diezmando. Abraham y Jacob, ¿están antes o después de Moisés? Están mucho antes. Así que ese tema del diezmo bíblicamente aparece mucho antes de la ley mosaica. Cuando nosotros encontramos, ya aparece Moisés, aparece Dios entregando la ley, entregando los diferentes mandamientos, estatutos, normas, ordenanzas al pueblo. Vamos a Levítico 27:30. 400 años después, ya con la ley mosaica, se ratifica y ya se establece el diezmo para el pueblo de Israel. Levítico 27:30 dice: ¿y el diezmo de qué? De la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién? De Jehová es. ¿Es cosa qué? Dedicada a Jehová. Versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. ¿Qué establece el versículo 30? Un principio bíblico inmodificable. ¿Y cuál es? ¿A quién pertenece todo? A Dios. Y está diciendo el versículo 30, dice en la última parte, dice: de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender de ese versículo 30? Que el diezmo, que esa 10ª parte, dice la palabra allí,
dice de la tierra, de los árboles, de todo, ¿es de quién? Es de Dios. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, tuvo esa caridad al recibir la ley, que el diezmo de quién es, de Dios. Amén. Y ya habiéndolo practicado, si nosotros vamos a Génesis, cuando vemos la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, ya existía en el corazón del hombre el deseo de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuál fue la situación entre Caín y Abel? Que la ofrenda de Abel fue mejor, fue agradable a los ojos de Dios. Así que, ¿qué es lo que determina entonces? Que ese diezmo, esa décima parte, es algo que estaba ya en la concepción del corazón del hombre. Está ratificada por Abraham, está ratificada por Jacob, pero ahora en la ley mosaica toma una forma. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Cuando nosotros miramos todo el libro de Levíticos, cuando miramos toda la ley que le entrega el Señor a Israel, encontramos que no solamente había un diezmo, había 3 diezmos. Se dirá, wow, o sea que eran como cuánto. Vamos a la palabra. Deuteronomio 10, versículo 8. Deuteronomio 10, versículo 8. Habla de ese primer diezmo. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, ¿para qué? Llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ese primer diezmo, esa décima parte de la tierra, de los árboles, de las vacas, de los rebaños, de todo, lo recogía el pueblo, se trillaba el fruto de la vid, el olivo, ¿sí? Todo, se hacía el producto. ¿Y qué se hacía? Se entregaba allí en el santuario. ¿Para qué? Para sostener a la tribu de Leví, a los levitas, a los sacerdotes. ¿Por qué? Pensemos que esta era la tierra prometida. ¿Y qué hizo el Señor? Dividió. ¿Cuántas tribus eran? Y hay unas cosas a profundidad que no quiero entrar en, porque no solamente eran las tribus, se tuvieron en cuenta otras personas. Pero ¿qué pasó con la tribu de Leví? Entonces, venga, ustedes reciben, viene esta tribu, tome, y repartieron la heredad, repartieron la tierra. Y Leví, ¿qué es lo que el Señor le dice a Leví? Dice el versículo 9, dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Cuál era la herencia? ¿Cuál iba a ser el sustento de Leví? La labor de los levitas era ¿qué? ¿Era cuál? Era estar encargados del templo, estar encargados del santuario. De esa tribu se levantaban los sacerdotes, se levantaba el pueblo que iba a estar encargado del arca, e iban a hacer todos los oficios, llamémoslos religiosos, dentro del pueblo. Así que ellos no iban a recibir, no iban a tener ese terreno para cultivar, ese terreno para dejar allí unas vacas, unos bueyes, no lo tenían. Pero iban a ser sostenidos ¿por quiénes? Por el pueblo. Así que ese diezmo inicial, era el que sostenía a la tribu de Leví. Amén. Ese diezmo era
¿Qué pasaba, por ejemplo? Se dice que el diezmo era los granos, la vid, todo eso lo trillaban, lo procesaban y se llevaba allí. Cuando alguien decía, yo no quiero llevar el grano, no quiero, ok, ¿qué dice allí en el versículo? Vamos a ir allí. Dice que un israelita no quería dar el diezmo, o quería mejor rescatarlo, se llama eso. Daba entonces la quinta parte. Voy a explicarme. Tenía que llevar estos bultos, ese eran su diezmo, de unos granos, pero él decía, no quiero llevar eso. Entonces, ¿qué hacía? Vendía eso y llevaba el valor, pero tenía que añadir una quinta parte. Pero todos tenían claro que cada uno tenía que llevar de lo suyo al santuario. ¿Qué pasaba con las vacas? ¿Qué pasaba con los animales? Estaban en el aprisco, allí donde los tenían a todos, empezaban a salir los animales. Y por cada 10 marcaban uno. Ese era el diezmo. Y esos eran los que tenían que llevar. No decían, espere, este que es el que está como cojito, el que está como malito, marquémoslo. No. A medida que iban saliendo, lo marcaban y ese era el diezmo. Entonces, ese primer diezmo que está establecido en la palabra, que establece el Señor para Israel, era un diezmo que tenía como fin que tener el sostenimiento del santuario, de la casa de Dios y de quienes trabajaban allí. Amén. Deuteronomio 12, versículo 17. Ese era el primer diezmo, ahora viene otro. Y era un diezmo que es llamado por algunos el diezmo del festival, de las fiestas. Dice Deuteronomio 17, dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Hay otro diezmo que se apartaba de manera anual. Te sacaban un diezmo, lo dejaban aparte. ¿Y eso con qué fin era? Dice el versículo 17, dice, ni comerás en tus poblaciones. Hacían unas fiestas, celebraban lo que Dios ya había hecho, celebraban como familia, celebraban como pueblo. ¿Y qué hacían? Recogían entre todos ese diezmo, y eso era para la celebración de las fiestas. Amén. Se aportaba cada año. Los levitas recibían también parte de él. Pero eso era para esas fiestas. Era el propósito. Si alguien decía, yo estoy lejos de Jerusalén, pues entonces vendía allá y traía el valor de su diezmo. Deuteronomio 14, versículo 22. Habla precisamente de la ley del diezmo y encierra todo acerca del diezmo, incluso el tercer diezmo que tenía allí el pueblo de Israel. Dice, inicia diciendo, indefectiblemente ¿qué? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente, o sea que no había excusa, no había razón. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía de quién era todo lo que tenía. Cuando el pueblo de Israel pasa por
por un desierto. ¿Cuánto tiempo duró allí? Dando vueltas, 40 años, en un desierto. ¿Qué tenía el pueblo? ¿Qué tenía? Dice que salen de Egipto y salen con muchas cosas, pero el pueblo tenía hambre. El pueblo dependía totalmente de Dios. Así que cuando el pueblo es llevado a esa tierra prometida, el pueblo entiende, el pueblo razona, el pueblo sabe quién los había llevado a ese lugar. El pueblo sabe quién los había sacado de la esclavitud. El pueblo sabe quién les estaba brindando todo. Y por eso el pueblo da a Dios lo que es de Dios. Sabía de quién era. Hoy en día el ser humano se cree amo y señor del mundo. Y yo pregunto, ¿quién nos envió a esta tierra? ¿Quién nos envió? ¿Quién nos puso en este lugar? ¿Quién nos da las manos para laborar? Dios. ¿Quién da la vida? Cuando llueve, ¿quién envía la lluvia? Es Dios. Y es Dios quien tiene soberanía de todo. El pueblo de Israel sabía quién era Dios y que era Dios el que enviaba todo. Amén. Por eso ese versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Versículo 23 dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué trae el diezmar? Alegría, ¿cierto? Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene ni heredad contigo. Hoy en día es muy común encontrar que en las iglesias se diga, ¿quién quiere un carro? Amén. ¿Cuántos quieren tener casa? Amén. ¿Cuántos quieren el trabajo? Y bueno, tantas cosas, todos dicen amén. Y toman este versículo, y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Qué es lo que está queriendo decir allí? Hombre, si usted tenía su diezmo, pero usted vivía lejos de Jerusalén, ¿qué iba a pasar con eso? Pues que se iba a echar a perder, ¿verdad? Que no iba a poder, no le iba a ser a usted posible llevarlo. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. O sea, guárdelo, venda eso, guárdelo allí y llévelo. Y el versículo 26 continúa diciendo, con respecto a ese contexto, y darás el dinero por todo lo que deseas. Eso era. No era, venga acá, diezme porque es que Dios tiene la casa, diezme porque es que el carro, diezme porque la casa, la finca, la beca, el esposo, el idóneo. No. ¿Por qué llevaba el pueblo de Israel el dinero? Porque era una cuestión de, llamémoslo, de logística. Llevaban el dinero, no llevaban en especie el diezmo, sino llevaban el dinero. ¿Está diciendo Dios, diezme para que le dé todo lo que usted desee? No, totalmente incorrecto. Es totalmente incorrecto. Pero hoy en día se predique eso.
siembre, selle, pacte. ¿De dónde salió eso? ¿Acaso eso es bíblico? Eso no es bíblico. Y hay algunos que son especialistas en tomar versículos en particular, líneas, ni siquiera un versículo, toman una línea, toman una palabra, ¿para qué? Para sacarle jugo, para voltear, para pedir dinero. Ahora bien, había un tercer diezmo, Deuteronomio 14:28, allí enseguida. Continúa diciendo, al fin de cada, ¿qué? 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá levita, que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién más? El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de que tus manos hicieren. Cada 3 años se sacaba un diezmo. ¿A quién estaba orientado, determinado ese diezmo? A los levitas, dice, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Cuando nosotros miramos eso, estamos hablando de ¿qué? De la obra social. Sencillo. Sencillo. O sea que no solamente era encerrémonos acá, sino miremos afuera. Y hay algo más tremendo, y es que ahí no dice que era para el extranjero, el huérfano y la viuda convertidos, no. El extranjero, la viuda y el huérfano, ¿convertidos o no convertidos? Ese era el tercer diezmo. O sea que en realidad ¿cuánto había que diezmar? No era el 10%, era mucho más. ¿Era carga para el pueblo? No. ¿Por qué no era carga? Porque el pueblo era consciente de quién era el terreno donde laboraban, de quién era el que bendecía, de quién era el que permitía que esa vaquita tuviera una cría, de quién era el que hacía que eso floreciera. Amén. ¿Quién es el que nos da el trabajo? ¿Quién es el que nos permite levantarnos en la mañana con una vitalidad? Amado, en medio de los problemas que hayan, Dios da la vida. Levante las manitos. ¿Cuántos tenemos manos para laborar? ¿Quién da esa bendición? Dios. Dios da la bendición. Es Dios, no es presidente Duque, no es el expresidente Uribe, no es Donald Trump, no. No es gracias a la pensión que tienes, no es gracias al sueldo que tienes, no. Que Dios use eso es otra cosa. Pero ¿quién envía la provisión a cada casa? Dios. Amén. Y esa es la claridad que tenía el pueblo de Israel cuando Dios envía la ley con respecto al diezmo. Malaquías 3:10, un texto bastante usado hoy día. Malaquías 3:10, creo que muchos hasta no lo sabemos. Y algunos leen este texto y les da miedo. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor envía a Malaquías y le dice, vaya y cántele la tabla a esta gente? ¿Qué pasaba en el templo? Pues que no había labor en el templo, ya no había culto. Los levitas se habían dedicado a sembrar, se habían dedicado a
al ganado, se habían dedicado a otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no habían diezmos. Entonces, habían tenido que hacer otras cosas ¿para qué? Para sostenerse. Ya no había culto allí. Ya a las 9 la gente iba y no abrían. ¿Qué pasó? Pues que no hay con qué pagar el alquiler. Ya no había con qué sostener la obra. Ya no había con qué sostener la casa de Dios. Ya los levitas habían tenido que tomar otras actividades diferentes a su actividad sacerdotal. ¿Para qué? Para sostener sus esposas, sus hijos. También tenían esposa e hijos. También tenían casa para administrar y sostener. Así que el Señor les dice, traed. ¿Qué dice el versículo 9? Vaya conmigo a Malaquías 3:9, por favor. Malaquías 3:9. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice allí? Dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿De quién son los diezmos? De Dios. Y el pueblo sabía que todo lo que tenía, lo que veía, era ¿de quién? De Dios. Por eso les dice en el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí no era ese que nosotros vemos acá, ¿no? ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un lugar, era como un granero, donde cada quien llevaba su diezmo. Mira, acá está el fruto de la vida, acá está lo que hice con un olivo, los olivos que tenía allí, mis vacas, en fin, todo. Y el Señor les dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Se ha vuelto un peladero ese alfolí. Y no, tierra nomás. Y hay algo maravilloso, dice el Señor, y probadme ahora en esto. Dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta qué? Hasta que sobreabunde. Amado, el diezmar no es algo que usted diga, toca. No, es algo que deben hacer. ¿En dónde? En el corazón. El pueblo era consciente de quién era Dios. El pueblo era consciente de que cada cosa que tenía le pertenecía a Dios. El pueblo era consciente de que esas tierras, ¿quién se les había dado? El Señor. No tenían nada. ¿Qué tiene un esclavo? ¿Cuáles son sus propiedades? Y el pueblo era esclavo en Egipto, pero lo saca el Señor de una condición de esclavitud para llevarlos a decirles a cada uno, mire, esta es su tierra. Dice la palabra que era una tierra que fluía leche y miel. ¿Los mandó un peladero? No. Los mandó a lo mejor. Y el pueblo era consciente de eso. Por eso el Señor les dice, probadme. O sea, ustedes hagan su parte. Dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace el diezmo? ¿Qué hace el dar al Señor lo que es de Él? Yo lo asocio a una torta. Pensemos que los recursos, lo que Dios nos da es una torta. Y usted parte esa torta en 10 partes. Y yo tomo una parte de esa torta y le digo, Señor, aquí está. ¿De lo que yo tengo te doy? No, lo que es tuyo te lo doy, porque eso ni siquiera es mío. ¿De quién es el diezmo? De Dios. Tomo esa parte. ¿Qué hace eso? Bendice las 9 partes restantes, bendice el resto. Por eso el Señor dice, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea que vendrá el devorador
¿Qué pasa cuando está un sembrado? Viene el insecto, vienen muchas cosas, pero dice el Señor, reprenderé por vosotros al devorador. O sea, nada te va a dañar tus recursos, nada va a afectar tu economía, nada va a afectar tu salud. Vendrán las luchas, pero yo estaré ahí. Amén. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Sabe? Dios guiará nuestros pasos en la consecución de los recursos. Hay gente que yo le digo, hermano, a usted le falta montar en globo y ya. Porque han hecho de todo. Están vendiendo una cosa, ahora trabajan allí. No, y ahora que no, ya no estoy trabajando allá, ahora estoy allí. Y ahora allí, y ahora allí, y ahora allí, y ahora yo le digo, ¿y ahora qué va a hacer? Han hecho de todo. Pero en nada ven la bendición. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que usted y yo somos administradores, amado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios por ese mínimo, gloria a Dios. Dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pastores que me pagan un mínimo, yo voy a salir de allá. Bueno, ¿y para dónde vas a ir? Yo no sé, no importa, yo me salgo. Sálgase. Ya después no tienes ni el mínimo ni tienes nada. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo que Dios te está dando. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Dice el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Seréis tierra deseable. ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios por esos 2 pesos que llegan, porque son 2 pesos que llegan, pero usted y yo estamos en bendición. Amén. ¿Cuánta gente tiene dinero para votar para lo alto? Pero tienen que salir corriendo, los quieren matar. ¿Cuántos tienen dinero en cantidades y no tienen salud? ¿Eso es bendición? No. Pero qué hermoso es cuando usted y yo recibimos lo que Dios nos da. Y hay paz, hay gozo, hay regocijo, hay alegría. Eso es ser bienaventurados. Cada cosa que emprendemos, despacio, bajo la guianza de Dios. Cada cosa que hacemos tiene la bendición del Señor. Amén. Así que el pueblo entiende para qué era el diezmo, por qué era el diezmo, a qué se debía. Hoy en día, el pueblo cristiano ha entrado en una línea y muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo es esas iglesias cristianas mesiánicas? No sé si usted lo haya escuchado. Es que esa hermana era cristiana, pero ahora se volvió mesiánica. Es que el pastor allá en el culto hace sonar el shofar. Es que nuestras alabanzas ahora hablan del Mesías. Y entonces yo me pongo acá la kipá y entonces soy más ungido. O me pongo la kipá y entonces ahí sí oro por todos y todos se caen y lanzo palabras proféticas y un poco de circo. Yo me pregunto una cosa. ¿Nuestro Mesías ya vino? Por supuesto, se llama Jesús de Nazaret. Y murió en la cruz y ya partió a los cielos. Va a venir de nuevo. Estamos esperándolo. ¿Va a venir por quiénes? Por nosotros que somos su iglesia. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién hace referencia? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día está esperando al Mesías. Ellos ven a Jesús como un profeta, lo ven como Moisés, lo ven como un Abraham, pero a Jesús no lo vieron como ese Mesías que murió en la cruz por el pecado
El pueblo. Sin embargo, las iglesias hoy cantan canciones invocando al Mesías. Iglesias cristianas, yo digo, ¿perdón? ¿Acaso es que nuestro Mesías no vino ya? Porque una iglesia cristiana tiene que tener una línea mesiánica. Porque una iglesia cristiana tiene que celebrar las fiestas judías. ¿Somos nosotros judíos? Hace unos días me enteré de un hermano que se hizo judío y le dije, ¿cómo hizo? ¿Cómo es eso, hermano? No, ya no es colombiano, ahora es judío. De sangre. Yo, wow, ¿cómo habrá hecho? Que empiece a profesar el judaísmo es otra cosa. Eso es cosa de él. Pero que sea judío del pueblo de Israel, no. ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia establece 3 grupos a los cuales están dadas todas las cosas en la Biblia. 1, la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Aquellos, nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y somos sus discípulos, lo seguimos, buscamos agradarle, lo amamos. Esa es la iglesia de Cristo. 2, el pueblo de Israel, al cual está dado distintas situaciones de la Biblia. Si usted lee el libro de Apocalipsis va a encontrar cosas que están dadas al pueblo de Israel. Y otro grupo que son los gentiles, o sea, los demás, los que no han creído en Jesucristo, los que simplemente no hacen parte del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué la iglesia de Cristo tiene que participar de las fiestas judías? Hoy encuentra uno personas cristianas, entre comillas, practicando el Shabbat. Es que el Shabbat, pastor, perdón. Celebrando el Hanukkah, la fiesta de las luces, y bailan y se gozan. ¿Eso está dado al pueblo judío? Aquel que practica el judaísmo, aquel que está esperando aún su Mesías. Y por las redes estos días, cuando arranca el año, encuentra usted las iglesias denominadas como cristianas celebrando el día de las primicias. Te esperamos en las primicias. ¿Sabe, hermano? Qué tristeza. Qué tristeza engañar al pueblo para que lleve más. ¿Para qué? ¿Para qué engañar al pueblo? Para que lleve más. Y ver cómo llegan las primicias y cómo se reparten de la manera más injusta. ¿Se tiene en cuenta a la viuda? ¿Se tiene en cuenta al extranjero? ¿Se tiene en cuenta al huérfano? No, no se tiene en cuenta. Entonces, ¿para qué se pide eso? ¿Para qué celebran algo que la iglesia de Cristo no tiene por qué celebrar? Porque toca recoger plata, porque toca recoger billete, porque toca pedir. Esas son las fiestas judías. Hay muchas fiestas judías y no quiero entrar a profundidad en ello, otro día lo haremos. Pero ¿por qué la iglesia de Cristo está celebrando algo que celebra el judaísmo? ¿Somos nosotros judíos? No. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Nuestro Mesías ya vino a hacer lo que tenía que hacer. Ahora está por venir, pero ¿por quiénes? Por nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo? Mateo 23:23. Está hablando el mismo Jesús acerca del diezmo. Y dice Jesús, ay de vosotros, Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, ¿qué?
Lo más importante de la ley, ojo, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está confirmando el diezmo. Pero ¿qué pasaba con los escribas, con los fariseos? ¿Por qué le dice hipócritas? Porque daban diezmos, porque entre comillas cumplían, pero ¿cómo tenían el corazón? Podrido, hermano. En algún momento les dije, ustedes son sepulcros blanqueados. Estaban apartados de Dios. Vestían túnicas, oraban gritando para que todo el mundo los viera, ayunaban diciendo, mira, yo estoy en ayuno. Pero acá, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba su corazón? Apartado de Dios. Por eso Jesús les dice, dejáis lo más importante de la ley. Sí, Jesús estaba confirmando diezmo. Pero es tan importante el diezmo como todo en la vida con Dios. Amén. Es importante. Por eso dice en la última parte, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué mira Dios? Nuestro corazón. Cuando nosotros miramos ese Nuevo Testamento encontramos también la posición de Pablo. Y es lo que como iglesia nosotros tenemos como guianza. ¿A dónde quiero dejar claridad? El diezmo fue establecido bajo el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel mejor. Pero era un concepto que venía de mucho antes. Por eso hablamos de Abraham, de Jacob, ¿cierto? Estamos hablando de ese tiempo de los patriarcas. Así que era un concepto que estaba allí siempre en el pueblo. Cuando viene la ley mosaica, se establece ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Aterricémoslo a nuestros días, aterricémoslo en la iglesia. ¿Ha cambiado que todo lo existente sea de Dios? No. ¿Y es algo que usted y yo tenemos que tener? Claro. ¿A quién pertenece todo? ¿Quién nos da todo? ¿Qué hace el que demos a Dios lo que es de Él? Trae bendición sobre todo, no solamente a la era económica. Estamos bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios. Y Pablo habla de dos puntos esenciales acerca de ese dar. La primera carta a Corintios, capítulo 16, versículo 1. Pablo lo llama la ofrenda de los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, o sea, ¿qué día? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? El domingo. La semana inicia el domingo. Y Pablo dice, cada primer domingo, cada primer día de la semana, mejor. Cada uno de vosotros ponga ¿qué? Ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sabe? Pablo era bastante sabio. Y Pablo le dice, si usted Dios lo ha bendecido, si usted ha prosperado mejor, como que sea consecuente en eso. Pero a veces entre más, como dicen por ahí en el adagio popular, entre más vacas, menos leche. Entre más vacas, menos leche. Entre más da Dios, entre más prospera. ¿Qué habrá pasado con el hermano? No, es que pues, el Señor ya le proveyó la finca y ahora la pasa en la finca. ¿Qué habrá pasado con el hermano? Pues el Señor ya le dio el carro que tanto le pidió y ahora la pasa viajando en el carro.
¿Qué habrá pasado con la hermana? No, pues el Señor le envió su idóneo y ahora la perdimos. Ya por acá no aparece. Entre más vacas. Y Pablo dice, vea lo que dice, según haya prosperado aparte. O sea, sé consciente de lo que Dios ha dado. Sea consciente de que Dios es el que envía la provisión. Aparte, algo. ¿Ese algo es para quién? ¿Ese algo es de quién? A veces, gloria a Dios, estamos con la pastora que es la que administra allí los recursos. Y a veces usted encuentra unos billetes que si usted los mueve muy duro, se rompen, hermano. O los doblan de modo que, Dios mío, quedan así de pequeñitos. Si le vamos a dar a Dios de mole, lo mejor. Dice la palabra que Dios es como ese padre, que si su hijo le pide que le dé algo, que le dé un pan, no le dará una piedra. Dios nos da lo mejor. Él sabe lo que nosotros queremos. Sabe, en muchas ocasiones, yo le decía a mi esposa y a mi hija hace unos días, hablando allí en el comedor, no le pido mucho a Dios. Yo casi no le pido a Dios. No estoy ahí, Señor, Señor, dame, 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 Señor, dame, dame, dame. No. Hablo con Él de mil cosas. Y no lo hago en un lugar especial, no. Hablo con Él. Pero casi no le pido. Cuando le pido algo, realmente es muy extraño. Que me dedique a pedirle exactamente a Dios. Sin embargo, hay cosas que ni siquiera abro mi boca para decirle, Señor. Pero a veces en la mañana me levanto y digo, pienso, Dios, esto, o aquí, o necesito, y no hay. Pero en la tarde, Dios, tome. Porque Dios es ese Padre. ¿Nuestros hijos tienen que estarnos golpeando? ¿Cuántos acá son padres? Somos padres. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos hijos? Creo que todos, ¿cierto? Y ese Padre ha estado ahí viendo, esto comparte unos tenis, toma. O usted como hijo ha tenido que siempre decir, papá, ya es hora como de desayunar. No, ¿qué hace un padre? Lo llama, le dice, coma. Lo llama y le dice, almuerce. Lo llama y le dice, cene. Así es Dios. Muchas veces sin que nosotros pidamos, Él nos da y nos da más. Así que usted y yo tenemos que ser consecuentes. Por eso Pablo dice, según dice, vosotros, dice, ponga aparte algo. Sea consecuente. ¿De quién ha traído la bendición? ¿De quién ha sido el que provee? Amén. La segunda carta de Corintios 8:12. O sea que en primer lugar, en esa proporción en que hayamos prosperado, démosle a Dios, devolvámosle a Dios lo que Él ya nos ha dado. Devolvámosle al Señor. Dice allí el 8:12 de la segunda carta de Corintios, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que ¿qué? No según lo que no tiene. Ojo. Hace unos años me enteré de una mujer que fue y sacó un préstamo en un banco por cumplir con un pacto. Y ahí está pagando.
Hoy en día eso es un engaño tan grave. Pacte por la casa, pacte por el carro, pacte por el idóneo, pacte por pactar. Y la gente va y mete la cabeza allá, porque según eso está hablando Dios. Creo que nosotros habíamos hablado ya en el seminario bíblico acerca de los pactos, ¿verdad? Y los pactos que Dios establece con su pueblo son pactos que unilaterales. Dios los establece con su pueblo, es de Él hacia nosotros. No son pactos bilaterales, no. Que usted se comprometa con Dios en algo, eso es otra cosa. Señor, yo me comprometo a cambiar. Yo me comprometo a dejar este hábito que me está destruyendo, que está acabando con mi casa, mi hogar, mi matrimonio. Señor, acá me comprometo, te entrego eso. Eso es un compromiso delante de Dios. Pero otra cosa es un pacto guiado por Dios. Los pactos con Dios ya se hicieron, amado. Usted y yo estamos, de hecho, en el pacto, el nuevo pacto que estableció Jesús al morir en la cruz. Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, estamos celebrando el nuevo pacto. Hasta ahí fue, amado. No hay más. La Biblia, la palabra de Dios no establece más pactos. Que es que el apóstol dijo, el apóstol puede decir muchas cosas. Que es que el profeta que vino del Salvador, de República Dominicana, que cómo habla de rico, cómo habla de bueno y tan chévere que... ¿Y qué? Palabras de hombres, pactos de hombres, y las personas caen en eso y después están endeudándose para cumplir con pactos de hombres. ¿A dónde está Dios allí? Por ninguna parte. ¿Quién va a ser beneficiado? El apóstol va a tener para la megamansión. El profeta va a coger sus dólares y se va a ir del país. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y quién queda pagando el pacto? El ingenuo hijo de Dios. Dice la palabra, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Según hayamos prosperado de eso, demos. Hace unos días escuché un pastor, un apóstol de esos, diciendo, bueno, si usted quiere una bendición de 10 millones de dólares, pues entonces empiece a diezmar por esos 10 millones de dólares. Por favor, qué engaño es ese. Es que si quieres un carro de 10,000 dólares, entonces empieza a diezmar por el carro de 10,000. Entonces la gente, mire a ver dónde va a sacar. Dice la palabra, quiero repetirlo, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es que esa es la fe y usted tiene que caminar y entonces, sí. La fe está sujeta a la obediencia a la palabra de Dios, no un engaño de hombres. Usted dirá, ¿por qué el pastor acá no trae otros? Algún día traeré, la verdad son contados mis pastores amigos, los cuento con los dedos de la mano y me sobran bastantes dedos, porque no quiero traer acá a alguien que se pare a decir herejías. Y hoy en día encuentra uno gente que habla herejías, buscan beneficios propios. ¿Para qué sirve eso? ¿Eso edifica al pueblo? ¿Eso alimenta al pueblo? No. ¿Qué es lo que hace eso? Lanzar al pueblo a la perdición. Amén. Así que todo tiene que ser basado en la palabra. Dice allí, en el capítulo 9, versículo 7, dice, de 2 de Corintios, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amado, yo soy consciente de todo lo que tengo, se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él.
Cuando usted y yo entendemos eso, no vamos a dar por obligación, no vamos a dar porque toca. No, Señor, gracias. Ha sido maravilloso. Da uno al Señor. Pero da como, dice que da como, da con alegría, con gozo. Cuando usted llega a su casa y ve todo, ¿quién ha dado todo? ¿Quién ha dado ese horno? ¿Quién ha dado esa estufa? ¿Quién ha dado una cobija, una aguja? ¿Quién? Dios. Así que es ser consecuentes, es ser sabios. Por eso la palabra lo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, yo sé quién eres tú y yo sé lo que es tuyo. Acá está. Amén. No con cargas. No. Y si usted quiere darle algo al Señor, yo doy el 10, yo doy el 15, doy el 20. Gloria al Señor. Pero dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. De lo que el Señor ya ha enviado, de lo que el Señor ha ido bendiciendo, de eso, dele al Señor. Amén. Hace unos buenos años, mi hermano me dijo, yo quiero hablar con usted. Yo era líder en aquel tiempo. Y aquel hombre tenía unas posesiones bastante interesantes y recibía un buen dinero. Entonces él me dijo, a ver, me sacó lápiz y papel. Yo recibo esto acá, pero tengo que gastar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Al final le salió como Dios debiendo a él. Entonces me dijo, ¿entonces cuánto doy? Y le dije, no, pues vamos a orar, hermano, para que Dios lo bendiga. Yo no sé de dónde comía entonces. Es que recibo esto, pero gasto aquí. Bueno, se quedó fue en negativo la cifra. ¿Sabe? A veces nosotros mismos nos engañamos. Y como que somos mezquinos. ¿Quién conoce todo? Dios. Dios. ¿Y tú saben cuál ha sido la bendición que ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que dice acá? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amado, demos. Usted dice, pastor, no tengo trabajo. Hermano, sirva. Sírvale al Señor. Dijo el apóstol, de lo que tengo, te doy. ¿Cuánto tenía el apóstol? Nada, pero lo que él tenía, de esa presencia de Dios, le dio a ese hombre y le dijo, levántate. ¿Así no tenemos? Gloria al Señor, hermano. Venga, barra. Pastor, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que limpiar esto, hágalo. Dios traerá su bendición. Dios traerá su provisión. Amén. ¿Cuántos podemos decir que Él es fiel? Yo invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es fiel. Y bienaventurados aquellos que somos fieles para con Él. Amén. Y yo voy a invitarlo a que allí cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Esta palabra es una palabra que tenía hace mucho tiempo en mi corazón por darla. Y es algo que marca. ¿Por qué? Porque toca el área económica. Y quizás esa área económica a veces es la que más toca el corazón, la que más marca. Pero cuando usted y yo aprendemos a darle a Dios un diezmo,
quizás más del diezmo, una ofrenda, a darle a Él, a devolverle, a entregarle a Él mejor lo que es de Él. Simplemente estamos diciendo, Señor, todo está delante de ti. Todo, todo, todo. Y yo quiero esa bendición, Señor, en todas las áreas de mi vida. Por eso la palabra lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. En todas. Y cuando usted y yo le damos al Señor, le damos de corazón, le damos como, dice Pablo, así en la manera en que has prosperado, le damos. Es allí donde esa gloria viene. Por eso el Señor dice, probadme en esto. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme en esto. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque tú dices, probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Espíritu de Dios, trae esa gloria. Trae, Señor, ese querer como el hacer, Señor. Que no sea una carga, que no sea una imposición, que no sea, Señor, una norma de la iglesia. No. Que no sea, Señor, tristeza el dar. No. Sino que demos siendo conscientes de quién ha enviado todo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque esa misericordia cada día es nueva. Cada día es nueva, Señor. Cada día, Señor, esa misericordia nos abraza, Señor, ese amor infinito, ese amor constante. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú envías los recursos a cada casa, a cada familia. Tú has permitido, Señor, has dado gracias a cada hermano para trabajar, has dado talento, has dado las manos, Señor, has dado la destreza para trabajar, para adquirir los recursos. Gracias. Señor, has permitido que mi hermano, Señor Dios, labore en una empresa, comercie, venda, Señor Dios, el trabajo de sus manos. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Padre, y aquel que tal vez dice, Señor, no tengo el trabajo, no tengo, Señor Dios, los recursos, Padre, abre, Señor Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama esa bendición hasta que sobreabunde, Dios. Hasta que sobreabunde, Jesús. Hasta que sobreabunde, Señor. Padre, que no seamos como ese hipócrita, como ese fariseo, ese escriba, que en nuestro exterior, Señor, hacíamos tantas cosas, hacían tantas cosas, pero su corazón no. Que seamos cristianos, hijos de Dios íntegros, y que de esa forma, Señor, nuestra vida de manera también integral sea bendecida por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que fruto, Señor, de dar a tu obra, Señor, fruto de ello, Señor Dios, Padre, tú reprendas al devorador, Señor. Padre, que cada negocio, que cada trabajo, que cada talento, Señor Dios, hoy sea bendecido, Señor. Padre, abre las ventanas de los cielos, abre puertas, Dios, para que mi hermano, Señor Dios, cada día sea más prosperado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a invitarlo que en esa reverencia usted tome ese diezmo, tome esa ofrenda, tome ese recurso especial. Voy a invitarle al diaconado, si usted necesita un sobre, levante su mano para que le puedan atender. Padre, gracias. Siga allí en esa reverencia para con Dios.
Tú has sido fiel. Dígale, Señor, tú has sido fiel. Aleluya. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Levanta ahí ese recurso. Si está allí con su esposa, con su familia, unan sus manos y tomen ese recurso allí. Toma ese recurso. Padre, hoy te presentamos, Señor, estos recursos, Dios. El diezmo, la ofrenda, Señor, que mi hermano ha traído delante de tu altar, Señor Dios. Hoy te entregamos lo que te pertenece, Señor. Tú has dado, Señor, el trabajo, los recursos han llegado a nuestras casas, a nuestras manos, Dios. Y hoy te entregamos, Señor Dios, creyendo, Dios, que tu Padre abrirás las ventanas de los cielos. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cada anhelo, tú conoces cada deseo, Señor, del corazón de mi hermano. Tú lo conoces. Tú conoces lo que pasa en aquella casa, Señor, entre familias. Tú conoces la dificultad entre aquella pareja. Tú conoces, Señor, que quizás falta el mercado, que falta lo del diario, que falta, Señor, para cubrir esa responsabilidad económica, ese arriendo, esa cuota de ese crédito. Señor, tú conoces todo. Y tú eres ese Dios grande, benigno, bondadoso y soberano, Señor, en el cual hoy depositamos todas, Señor Dios, nuestras peticiones. Padre, y hoy queremos entregarte a ti, Señor, lo que es tuyo, Señor Dios. Padre, enséñanos a dar con amor, a dar, Señor Dios, a proponernos en nuestro corazón, Señor, a devolverte lo que es tuyo, Señor. Y que fruto de ello, Señor, sean, Señor, añadidas todas y todas, Señor Dios, tus bendiciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levante ese recurso, levante allí su mano, dígale, Señor, te presento mis ofrendas, mis diezmos. Gracias, Dios, porque tú has proveído, Señor, porque tú eres mi proveedor, eres mi todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Invito a que deje este recurso allí en el alfolí.